Si yo no bebo, no fumo, no me emborracho, no hago escándalos, nada, entonces no tienen más por dónde buscarme pero a mí al mismo tiempo me da risa, porque el año que más me dieron fue el año que más plata gané. Muy honrado de estar aquí aceptando esta convocatoria que me han hecho con mucha gentileza, así que estoy para que conversemos de lo humano, lo divino y lo que sea necesario. Yo tengo que reconocer que la vida me ha dado un montón de bendiciones. Yo siempre he estado con narradores ganadores y casi que me he beneficiado de la sombra de ellos. Mi maestro Jorge Eliezer Campuzano, me tocó con Sergio, me tocó con el emperador Marco Antonio, me tocó Edgar Perea, luego en televisión William Vinasco, más adelante Javier Fernández, y ahora estoy al lado de dos muy buenos narradores que van a hacer las voces del Mundial, Carlos Morales y Pepe Garzón. Entonces, en ese sentido, digamos que he tenido la fortuna de estar con gente muy capacitada profesionalmente, exitosa, hasta más no morir. El Mundial de Francia 98 tiene muchos momentos que son emocionales, porque ese fue el primer mundial que transmitieron los canales privados en Colombia, RCN y Caracol. Y en ese mundial todo era una fiesta y en una misma calle usted se podía encontrar tranquilos intercambiando banderines, camisetas a los hinchas de Bélgica con los hinchas de Francia, los de Italia. Tal vez los únicos raros de esa comunidad eran los ingleses, que ellos por deporte llegaban a todos lados a hacer daños y a hacer bochinche, pero de resto era un festejo a toda hora ese Mundial del 98. Fue fascinante. Hijo, el segundo de una lista de 5 muchachitos. No había mujeres en mi casa, la única era mi madre. Mi padre, agente viajero, iba de pueblo en pueblo a vender artículos dentales a los dentistas, porque ni siquiera odontólogos en esa época, y hacían grandes esfuerzos para podernos levantar a 5 muchachos. Y había una gran pasión por el fútbol, y el Once Caldas era, digamos que el día a día en la casa. ¿Qué pasaba con Pipa Botero? Si Núñez jugaba el próximo partido, si Mirabelli se había recuperado de la lesión, y todo se circunscribía a la pasión por el Once Caldas. Esa infancia representó pues un acercamiento al fútbol muy importante, pero yo también tenía mucha inclinación por el ciclismo. En la casa yo era el más díscolo de todos. Además era de cierta manera el más vago, pero además el más emprendedor. Mis hermanos todos brillantes estudiantes, pero cuando llegaban las vacaciones yo empezaba a buscar trabajo. Menor de 21 años, que era en esa época, tenía que tener un permiso del Ministerio del Trabajo, entonces me iba. El primer trabajo, recuerdo, fue en una farmacia. Me emocioné mucho y luché por tener ese trabajo, porque era la única farmacia en el sector que tenía motoneta, que era una Uteco Lambretta, y entonces yo me imaginaba manejando la Uteca Lambretta y pasando por el lado manejando por donde estaban las niñas del barrio que me gustaban. Entonces hacía ese recorrido y ese fue mi primer trabajo. Pero también estuve en Cine Colombia como vendedor de boletas, taquillero, en una zona muy caliente que era Bolívar con Carabobo, que era la zona más compleja de todas. Estuve en ese teatro. Después fui vendedor de almacén de pinturas, y cada que salía a vacaciones yo tenía un empleo. Yo ya me acostumbraba a que me ingresaban en vacaciones unos pesitos que en muchos casos pues compartía con mis hermanos, llevándoles mecato y todas esas cosas, que ellos sí eran unos devotos estudiantes. Es decir, no había la necesidad, pero usted lo hacía porque quería, porque siempre tuvo esa... Porque sí, quería tener, las limitaciones en la casa no daban sino para lo básico, pero no había como váyase a un paseo o algo por el estilo. No. Me di cuenta cuando hubo unos
Panamericanos de ciclismo en Medellín, y Colombia gana la medalla de oro, plata, bronce y Arrastía decía de cuero, porque quedaron primero, segundo, tercero y cuarto los colombianos en el circuito del Cerro El Volador en Medellín. Ahí fue cuando yo dije, definitivamente yo lo que quiero es estar montado en un Transmóvil. Y el sueño se me dio, tuve la ocasión, mi primera carrera fue en el año 74, con Todelar, después en el 75 hice también mi segunda vuelta a Colombia, pero también la primera con Caracol, y ahí arrancó la carrera hasta que llegamos a RCN, pero RCN tomó una decisión, era unos para ciclismo y otros para fútbol, no mezclar, y nos quedamos en el grupo de fútbol, y ahí con Campuzano empezamos a hacer la carrera que después nos llevó a ser parte del mercado. Hay en el periodismo colombiano dos personas que yo creo cambiaron absolutamente el panorama de la comunicación. ¿En qué sentido? En el sentido de darle estatus al periodismo. Antes de Javier Giraldo Neira en Manizales y de Hernán Peláez en Bogotá, a un locutor o de noticias o deportes, a un periodista o a un comentarista, no le alquilaban un apartamento, no le alquilaban una casa por nada, porque ese era un medio que era un medio considerado contaminado, dominado por borrachos. No había droga en esa época, no existía el conocimiento de la droga, pero sí había borrachos, malos maridos y todas esas cosas. Entonces, cuando alguien decía, no, es que yo quiero hacer radio, no, ¿usted cómo se le ocurre? Pero entonces apenas aparece un señor que se llama Javier Giraldo Neira, un señor que se llama Hernán Peláez, y empiezan a decir, el doctor Javier Giraldo Neira, el doctor Hernán Peláez Restrepo. Entonces empezó a cambiar el panorama. Y ellos cotizaron la profesión, no solo salarialmente, sino que le dieron perfume a la profesión. Campuzano, que es mi papá, y tengo otros amigos. Yo, por ejemplo, tengo una amistad muy entrañable con un hombre muy polémico, que a veces no nos encontramos en los criterios, pero nos queremos y nos respetamos, como el gordo Iván Mejía. Con el gordo Iván Mejía podemos tener 50.000 discusiones, pero siempre hay un respeto, y yo particularmente por él profeso una gran admiración, porque yo lo veo como un tipo auténtico. Uno sabe con Iván Mejía a qué someterse, lo que no ocurre con otros colegas, que te venden un discurso distinto y después cuando están al aire ejecutan otro discurso. Todavía nos mantenemos en contacto, es más, yo he hecho con autorización de los ejecutivos de Caracol en los últimos años 3 intentos por tenerlo en un proyecto como el Mundial, y el gordo me dice, no, yo estoy retirado y he ido a Cartagena a convencerlo, y me hace sancocho de pescado y toda esa vaina, porque es un chef impresionante, pero estoy retirado, déjeme tranquilo. ¿Y no lo ves con ganas? Y no lo veo con ganas de volver. Con ganas de joder sí se mantiene, pero con ganas de volver no. Sí. Hay como 5 cuentas mías en Facebook que no son mías, en Instagram hay unas 10 que no son mías, en Twitter que tampoco son mías. Yo no manejo redes. No me gusta el tema de las redes, y lo hago desde la simpleza de que si yo tengo un privilegio en este momento, y es tomar un micrófono y una cámara del canal Caracol para que en un partido escuchen o vean lo que hago más de 10 millones de personas, entonces no veo necesario lo otro, porque lo otro termina siendo un desgaste. Y termina uno evidentemente entendiendo que si vos querés ser, si no querés ser, no querés que te critiquen, pues no digas nada. Si no querés que te critiquen, no hagas nada, y si no querés que te critiquen, pues no seas nada. Sí, uno conoce el origen. El origen tiene que ver con enemistades que se van dando dentro del proceso que uno maneja de juzgamiento y crítica. Yo he sido muy crítico con algunas cosas que no me gustan, que no van con la transparencia, que me parece que no son legales,
y cuando las tengo que decir, pues las digo y seguramente toco personas muy importantes. Lo que sí les puedo asegurar es que a mí nunca de Caracol me han llamado a decirle cállese, no diga esto, absolutamente para nada. Entonces uno termina entendiendo que todo esto hace parte del juego del poder. Entonces, ¿cómo pueden eliminar? Si yo no bebo, no fumo, no me emborracho, no hago escándalos, nada, entonces no tienen más por dónde buscarme pero a mí al mismo tiempo me da risa, porque el año que más me dieron fue el año que más plata gané, y gané de una manera muy simple. Resulta que no hay un técnico más agorero en el fútbol mundial que José Pekerman, y mientras en las redes me decían Refisal, me batían con Refisal, resulta que en la concentración de Colombia, cada que iba a jugar la selección Colombia en Barranquilla, había el lanzamiento de un producto patrocinador. Y Pekerman encontró que cada que se presentaba a un nuevo patrocinador, la selección no perdía. La vida, también tengo que admitir que me premió con alguien que entendiera mi profesión, porque es periodista también. Entonces, con Carolina el complemento es fascinante, porque con Carolina yo le digo, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y ella empieza a emitir juicios y se apasiona con el mismo proyecto, y entonces empezamos a cavilar qué es lo que más conviene, por dónde podemos hacer las cosas, y eso es un alivio porque te hace más fácil la profesión. Ha sido una relación maravillosa porque pues ya somos papás grandes, ya él ha tenido una relación inicial con la mamá de sus hijos, Juan Pablo y Alejandra, y yo creo que la vida nos dio la oportunidad de encontrarnos y hacer clic y acompañarnos, ser cómplices en muchas cosas, entender un poco la dinámica de esta profesión, porque yo, como te decía al comienzo, también soy comunicadora social, y esa dinámica hay que entenderla y hay que fluir con ella para poder tener una convivencia pues un poquito más tranquila y saber esos momentos y esos espacios. Representa conflicto y satisfacciones. Porque es que no, lo peor, para él es lo peor, él es el que más sufre con esto, porque nunca le van a reconocer los méritos, siempre va a decir es que está ahí por el papá. Lo primero que yo puse como condición en Caracol cuando Juan Pablo llegó, porque Juan Pablo hacía parte de un proyecto en el Canal 1 que administraba Caracol, entonces los trajeron, la primera condición era que yo no lo manejaba él. Yo como director de deportes tengo que calificar a todo el personal. Al único que yo no califico es a Juan Pablo. A Juan Pablo lo califica un vicepresidente o lo califica Ricardo Rego, que es el segundo al bate en el equipo mío. Él es el que lo hace. Pero él sufre y uno como padre también sufre. A él le toca llegar primero que todos los demás, salir de último después de todos los demás, porque es el único que no puede dar mal ejemplo, porque si a él da mal ejemplo me hace quedar mal a mí. Y yo soy muy exigente disciplinariamente hablando, porque yo nunca pido algo que yo no haya podido hacer. Yo a nadie le pido haga esto si yo no lo he hecho. El planteamiento lo he hecho ya en varias oportunidades y me dicen no es el momento, no es tiempo. No se nota en los estudios desgaste, pero sí yo ya siento como el afán de otras cosas. Imagínense, yo ya soy pensionado, y cuando fui y renuncié, dije, bueno, listo, aquí está, porque la ley ordena que cuando sale la resolución usted se tiene que ir, entonces yo fui y renuncié. Entonces lo necesitamos, lo único es que no le vamos a descontar ya la plata de la pensión del salario que teníamos que pagarla. Pero yo creo que sí, en menos de 6 meses, un año, yo tengo previsto el irme.
para dedicarme más a Sofía, especialmente a mi niña chiquita y a mis nietos, porque tengo unos nietos maravillosos. Tengo un man que muchas veces no me dice abuelo, sino que me llama y me dice, ¿qué parcero? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Que es mi amado Federico y Manuela y la hija de Juan Pablo, que es una lumbrera. Esa muchachita tiene 22 años, acaba de presentarse a un concurso con 325 aspirantes para hacer prácticas en la Embajada de Colombia en México o en Seúl, y salió entre las 2 primeras. Entonces ya ese muestra el talante de ella. Es empresaria de modas y además hace parte del Consejo Estudiantil de la Universidad del Rosario. Es una niña completa. El problema es que no hemos podido saber a quién le sacó tanta inteligencia, si a Juan Pablo o a mí, pero esculcamos y no encontramos. Javier, simplemente gratitud total por entender que la vida la compartimos para ser felices con los hijos. La vida que hoy llevamos es una vida maravillosa y que agradezco inmensamente porque me da la oportunidad de siempre dar gracias por estar juntos. Sabemos, y eso sobra decir, el talento y el profesionalismo y la pasión con la que trabajas, y ahí estamos, al ladito, detrás, siempre acompañándote y dándote ánimo siempre, porque lo hacemos y ahí estamos por siempre y para siempre. Oiga, yo normalmente no salgo, yo soy como una especie de animal extraño, no salgo de la cueva, me mantengo atrincherado, no visito medios, nada por el estilo. Pero de quién y qué me llamaron, cada que les decía, vamos a ver, voy a tratar de sacar tiempo, me trataban con una amabilidad y me daban tanta importancia que dije, yo no puedo ser inferior a la importancia que me están dando, y aquí estoy cumpliendo una cita. Les agradezco inmensamente porque me he sentido como en casa, una charla muy afectiva, muy amable, muy constructiva.